Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Hoy con José Alberto Delgado. Es un gusto saludarle, sabiendo que nos estás escuchando nuevamente. Nos sentimos muy felices de estar llegando a sus corazones a través de este medio, deseosos de que este podcast les sea de gran bendición. Clamo al Padre para que derrame sabiduría y entendimiento en esta palabra y te permita dar un paso más en tu crecimiento espiritual. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestro tema de hoy: justicia divina. El ser humano por naturaleza siempre ha tenido muchas preguntas y pocas respuestas, lo que le ha hecho creer siempre en un ser superior que dé respuestas a sus verdades, resolución de enigmas, misterios que siempre le han rodeado. De ahí la gran cantidad de religiones que existen, tratando de llenar esos grandes vacíos. En la historia de la humanidad se han aplicado sobre ese espacio celestial, el universo, un sinfín de hechos y mitos que han servido para explicar en parte todo aquello que como seres finitos nos resulta imposible de entender. En el libro de Job encontramos el siguiente ejemplo: Job 38:4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, le dice el Señor, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Todo esto nos hace aún más difícil comprender el porqué de tanto misterio, pues eso solo revela la poquísima capacidad que tenemos como humanos de comprender y entender todo lo que nos rodea. Y uno de los conceptos que más nos cuesta aceptar es el de la justicia. Cuando hablamos de justicia nos encontramos con dos tipos: divina y humana. La justicia humana queda corta con respecto a la justicia divina, pues siempre se ha catalogado de desigualdad, de imperfecta, pues es el mismo hombre quien la aplica. La justicia tiene que ver con convivencia, con igualdad, y estos principios verdaderamente solamente en Dios los podemos encontrar. Hechos 2:44 nos dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Este pasaje nos enseña dos cosas. Dice, se repartía todo, según la necesidad de cada uno, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, lo que reflejaba la justicia de Dios en medio de aquellos creyentes. Bajo un principio de justicia como el mencionado, la humanidad no tendría falta de nada. No habrían hambrunas, desnutriciones, guerras por alimento, falta de vestido, competencias injustas, acaparadores, pues todo estaría disponible y para todos. La pregunta sería: ¿quién estaría dispuesto a practicar tal principio? Veamos acerca de la etimología de la justicia divina. Por su parte, divina o divino tiene referencia en el latín como divinus, en alusión a aquello relacionado a Dios o a una divinidad en la que uno cree, asociado al adjetivo divus para referirse a Dios. Humanamente se nos hace difícil comprender la justicia divina, la cual proviene de la deidad de Dios, del cual hemos creído, y que solo se comprende bajo los conceptos de creyente. Los conceptos de justicia divina y justicia humana conviven desde tiempos remotos, cuando se escribieron los primeros textos legales que contienen las leyes que regulan las relaciones y la vida en sociedad. Ahora bien,
Es preciso destacar que más allá de esta situación y de la obligación de cumplir la ley desde que se escribió, la justicia divina siguió sacándole ventaja, fuerza y valor a la justicia humana, aún endureciendo las penas. Según Benjamin Beshi, muchos no comprenderán jamás la justicia divina, pero déjenme decirle que esta es perfecta, pues actúa bajo la soberanía de Dios. Es decir, no podemos olvidar que Dios es soberano, que Él hace las cosas únicamente a su manera. Nadie le dicta a Dios, ni tiene consejeros. Él es el único en todo, por lo que nosotros solo debemos seguir sus preceptos y someternos a ellos con plena confianza, pues Dios siempre nos guiará por el sendero correcto. Primero que nada, Dios establece un plan de salvación para salvar al hombre de su ira y condenación, que por causa de Satanás, al rebelarse de Dios, provocó una separación entre Dios y el hombre, y que gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, el hombre ha podido retomar ese acercamiento con Dios. Salmo 25, 8 y 9 dice: El Señor es bueno y justo. Él corrige la conducta de los pecadores y guía por su camino a los humildes y los instruye en la justicia. Por su misericordia y justicia, Dios, conociendo el origen del pecado, da la oportunidad al hombre para que corrija sus caminos y se aparte de toda maldad. A eso llamamos justicia divina, el deseo grande de que todos seamos salvos. ¿Cómo alcanzar la justicia divina? Vamos a trabajar basados en la parábola del juez injusto, en Lucas 18, del 1 al 8. Vamos a ver parte de este pasaje, analizándolo para comprender acerca de la justicia divina. Para dar respuesta a esta pregunta, nos vamos a basar en la parábola del juez injusto. Ok, cuando dice la palabra, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Esto en Lucas 17:5. Antes de empezar con la parábola del juez injusto, vamos a recordar este pasaje de Lucas 17:5. Repito, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y él le obedecería. La fe es bastante importantísima para alcanzar la justicia de Dios, porque la palabra misma dice, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Jesús responde de una manera interesante, ya que hace una analogía de la fe, comparándola con un grano de mostaza, lo que nos muestra que no es la cantidad de fe, sino el creer que Dios todo lo puede hacer. Y aún agrega en Marcos 9:23, Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Por lo tanto, se requiere tener fe y creer. Ambas van de la mano. Y para alcanzar tan anhelada justicia de Dios, volvamos a la parábola del juez injusto. Jesús inicia esta parábola recordándonos acerca de la necesidad de orar y no desmayar, pues la oración es el motor que mueve la fe. Cuando ésta se hace de corazón y sin egoísmos, aún más cuando basamos la oración a la palabra y pedimos dentro del marco de la voluntad de Dios, es cuando verdaderamente vamos a tener respuesta a nuestras peticiones. El no desmayar, no confundamos esta expresión. Dios solo quiere que no dejemos de clamar. A veces no basta con una oración. Se requiere mucha oración y mucha oración por el mismo tema de petición. Esto no indica que Dios sea sordo, como algunos suponen, y que no tenemos que estarle repitiendo la oración a nuestro clamor. Es solamente que Dios pone a prueba nuestra fe y perseverancia, que es muy diferente a caer en una vana repetición o creyendo que Dios no nos está escuchando. Dios está probando es nuestra fe y nuestra perseverancia. Nos dice en el verso 2, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios
ni respetaba a hombre. Con solo estas referencias vemos ante qué nos estamos enfrentando: a un hombre sin temor de ningún tipo, indiferente, sin respeto, cuya mala fama se conocía quizá más allá de su entorno. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos o respondemos ante tal circunstancia? Seguramente diríamos: caso perdido, ni para qué pelear, sé que no vamos a hacer nada, aquí nunca hay justicia, solo los más poderosos lo logran. Totalmente una reacción derrotista. ¿Quiere Dios eso de nosotros? Sin embargo, Jesús nos dice que había una viuda que representaba la situación de una mujer sola, desvalida, que no había quien le ayudara en sus problemas, pero que nunca perdió el norte de su petición y fue insistente, perseverante en su petición, diciéndole repetidas veces, no imagino cuántas veces: hazme justicia de mi adversario. Lo interesante es que Jesús utiliza a una mujer para esta parábola. Lo que nos está diciendo es: si aquella mujer, en su condición de viuda, logró perseverar hasta que se le hiciese justicia, ¿acaso no podemos nosotros lograr lo mismo? Lo que dijo el juez ante tanta insistencia fue: y él no quiso por algún tiempo, pero después de eso dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni temo respeto al hombre, lo que determina que la respuesta no fue pronta, como todos esperábamos de la justicia. Siempre esperamos, bajo aquel principio, justicia pronta. Pero esto no se da. En la tierra es difícil. Por eso a aquel hombre no le importó. Dice, sin embargo, ya viéndose ciertamente presionado, dice: porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Es decir, topa con una mujer que para él era molesta, es decir, insistente, majadera, de las que quizás ya no se soportaban. Podríamos decir que usó toda la armadura de mujer. Por lo cual, digo, mujeres, no pierdan el poder que Dios les ha dado. En Cristo, y bajo la perseverancia y bajo la fe, todo es posible. Ante tal respuesta de aquel juez injusto, el Señor dijo: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Esto indica que como sus escogidos, sus hijos, nos tienen gran estima, sentados en lugares celestiales juntamente con Él, de manera que Él nunca va a permitir que en nosotros se hagan injusticias, pues parte de un principio que dice que claman a Él día y noche. Por lo que si queremos justicia pronta, esta es la receta. Esta debe ser nuestra actitud, ser verdaderos guerreros de oración. Jesús afirma que su justicia será pronta, no olvidando que Él es grandemente misericordioso. En el verso 8 dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, aquí Jesús hace una pregunta: ¿hallará fe en la tierra? Esta última pregunta me pone a pensar mucho, pues me da a entender la falta de fe de los últimos tiempos. Queremos ver los milagros que hizo Jesús en estos tiempos, y nos vamos por las corrientes que dicen que eso fue exclusivo de los apóstoles y profetas. Pero Juan en el Evangelio dice claramente, Juan 14:12, de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Lo que ha fallado es nuestra falta de fe. En el Salmos 11:7a encontramos el gran amor de Dios por la justicia, porque Jehová es justo y ama la justicia. La justicia se alcanza por gracia, es algo que a Dios le place dar a sus hijos. La alcanzamos como dice en Deuteronomio 6:25, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos esos mandamientos delante de Jehová, nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Es decir, la alcanzamos en la obediencia, en el sometimiento de nuestras vidas a su voluntad divina. Dios demanda que cuando tengamos que hacer justicia, seamos imparciales, sin favorecimientos, como lo es Dios. En Levítico 19:15 dice: no harás injusticia en el juicio,
ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. La justicia divina siempre está del lado del desamparado, como dice el Salmos 68:5. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Pero al final de los tiempos, todos como hijos de Dios, como nos dice 2 de Pedro 3:13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Juan en sus cartas declara que si somos justos como Dios es justo, es que somos nacidos de Él. 1 Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y 1 Juan 3:7. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Concluyendo, vemos que para gozar de la justicia divina, debemos practicar la oración, desarrollando la fe y ser perseverantes hasta ver su gloria manifiesta. Porque esto es verdaderamente lo que agrada a Dios. No desmayes, sé valiente. Dios está de nuestro lado y cuando te vas a dar cuenta se manifestará esa justicia que tanto anhelas. Oremos. Gracias Dios, que nos das grandes esperanzas en un mundo lleno de injusticia. Permítanos seguir tus pasos cuando tenemos que aplicar justicia por alguna razón. Y sobre todo, Señor, te damos gracias por tu justicia santa, la cual permitió que fuésemos perdonados de nuestros pecados y poder así, por medio de tu Hijo Jesucristo, alcanzar la salvación y la vida eterna. Con gozo esperamos ver cumplida tu justicia cuando vuelvas de nuevo a esta tierra con poder y gloria, y como nos dice Apocalipsis 18:20, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Amén. No olvides compartir este mensaje. Les habló su amigo y servidor José Alberto Delgado, desde el hermoso Valle Santa María de Ota, San José, Costa Rica, América Central. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Bendiciones. Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Todos los derechos reservados. Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Todos los derechos reservados.